Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. La razón de la sin razón es casi la ilógica de la lógica argentina. Somos un contrasentido absoluto porque está el país paralizado absolutamente en un país donde lo que se necesita es trabajar. Y entonces uno dice que es justo que esté el paro, pero también nos preguntamos, ¿después del paro qué? Porque la sociedad ayer recibió un nuevo cachetazo de la dirigencia política que no terminan de entender la realidad y que van a presentar desde la oposición por lo menos 3 frentes electorales. La Argentina hoy está paralizada como ocurrió hace 50 años. La Argentina hoy está en el Día del Ejército, que nació con la patria, también recordando un episodio que ocurrió el mismo día y que según las versiones se atribuye al nacimiento de una organización y otros dicen a la propia interna del propio ejército, el secuestro del dictador Pedro Eugenio Aramburu. Pero un día como hoy, en Córdoba, se producía un episodio donde Lanús dejaba que ocurrieran las cosas porque quería que Onganía terminara para él hacerse del poder, pero además sin imaginar ninguno de los jefes militares de entonces que la reacción popular de abajo hacia arriba iba a producir uno de los episodios más impactantes en la historia de la protesta y de la bronca de un pueblo oprimido o reprimido en un tiempo diferente al de hoy, con la proscripción del peronismo, diferente al de hoy en cuanto a las posibilidades de expresión en libertad, pero muy parecido a las angustias populares que parecen no tener fin en la continuidad de nuestra nación. Es el 5º paro fuerte nacional que le hace la CGT a Mauricio Macri y que contrariamente no ha cambiado nada, sino que al contrario, apuesta al doble y va por la reelección. Y enfrente, en lugar de ponerse de acuerdo para construir una oposición fuerte, firme, duradera y justamente eso, opositora, empiezan todos los blancos y oscuros del show de las vanidades, donde hemos dicho ya hace un tiempo que el grave problema argentino es que no nos creemos entre nosotros y nadie le cree a nadie y todos apuestan un poquito más, sin darse cuenta que lo que está en juego no es lo de ellos, sino lo de todos. El país está absolutamente paralizado. Ya incluso en el Puente Pueyrredón comenzaron a movilizarse algunos militantes de izquierda que van a cortar. Pero lo importante no es el paro de hoy, sino la lectura post-paro de lo que debería haber sido un plan de lucha en su momento y que se fue postergando y que termina entonces con este cese de actividades por 3 razones fundamentales. Porque no hay respuesta del gobierno de ninguna clase, porque siguen sin liquidarle el dinero que le corresponde a las obras sociales sindicales, que empezó a ser capturado por el gobierno de Cristina, y que Macri soltó a cuentagotas y cuando no hicieron lo que ellos querían, entonces volvió a apretar el freno. Y por el otro lado, porque no le cumplieron lo que le habían prometido a los sindicatos, y entonces, en este tiempo y en este momento, la situación es muy despareja para sentarse a negociar ninguna cosa. Cuando la Iglesia le pide a Mauricio Macri que sea sincero y que abra un diálogo de verdad, Macri se refugia en el jefe de gabinete, que es exactamente el opuesto al diálogo. Mientras Frigerio pide diálogo, el jefe de gabinete dice no, cerremos no. En esta situación, este paro contundente de hoy quizá sirva para aflojar un poco al Fondo Monetario, para mandar un mensaje
de el poder del sindicalismo argentino y obligarlos un poco a repensar que los vencimientos que firmó Macri no se van a poder cumplir y que el pueblo argentino no va a resignar seguir pasando miseria o hambre, aunque Macri fuera reelecto, y por lo tanto tendrán ellos que repensar o imaginar una situación de refinanciación. Pero cuando Nielsen, el elegido de Alberto Fernández, sale a decir el otro día que tenemos 8 o 10 años con el Fondo Monetario Internacional, y cuando ninguno de los que tienen que hacer ofertas para soñar con el futuro se preocupan por hacerla, sino que le entregan otra vez a los economistas de tinte liberal la posibilidad de resolver el problema, el argentino que piensa, el argentino que razona la política, se asusta. El otro, el que simplemente compara y dice antes estábamos mejor, está dispuesto a votar cualquier cosa para que se vayan. En definitiva, para que se vayan, es imprescindible ganar en las urnas y además cuidarse del fraude. Lo venimos diciendo hace rato esto. Y esto se hace solamente con un compromiso de cuidar el sufragio, de militar, de actuar, de trabajar. Ayer, después que en Córdoba mandan la foto y la filmación de que Alternativa Federal va a hacer su propia interna y que no va a pegar el salto a Massa, a pesar de lo confuso de Massa, que nunca termina de dar un mensaje claro, en el Instituto Patria dijeron, bueno, se acabó el tiempo, aceleremos, y entonces lo que había sido una foto y nada estaba claro hasta el día de ayer, porque todo se podía llegar a discutir en cuanto a las candidaturas en provincia, se transforma en una realidad y le piden al presidente del PJ y al mismísimo precandidato al intendente de Lomas de Zamora que ellos se encarguen de difundir a través de las redes sociales que Kicillof y Magario finalmente va a ser la fórmula. Hicieron público esto, hay resignación a los intendentes, no le gustó a los intendentes la decisión de Cristina de ponerlo a Kicillof, pero Cristina puso arriba del escritorio las encuestas, donde Kicillof marca más que cualquiera de los otros precandidatos, y ante eso tuvieron todos que callarse. También se decidió que Felipe Solá sea el primer diputado nacional de ese frente, y en tercer lugar se va a colocar Máximo Kirchner, una mujer en segundo lugar, y entonces aceleraron, y por lo tanto, mientras todavía no se sabe cómo sigue la película del otro lado, de este lado ya hay candidato a presidente, a vice, candidato a gobernador, a vicegobernador, candidato a primer diputado, etcétera. Es decir, se empezaron a tomar determinaciones como diciendo, bueno, ya no esperamos más y avanzamos. Y entonces aquí es donde se empieza a acelerar el riesgo, porque también Labaña, que algunos piensan que no va a terminar y que va a levantar, ayer confirmó que quiere ser candidato, pero no por Alternativa Federal, sino por el Consenso 19 que él inventó, y el próximo sábado va a ser lanzado oficialmente la candidatura de Labaña en unas oficinas nuevas que se van a abrir en Paraguay y Cerrito, y desde allí se va a movilizar a las 11 de la mañana la puesta en marcha de la candidatura de Labaña. Alfonsín le pide ayer a Labaña que vaya a competir en la interna de Macri. Parece que no terminaron de entender nada, que Labaña había dicho que no quería ni con Cristina ni con Macri. Lo cierto es que en esta profunda confusión, la sociedad argentina aguarda para saber cuál es el desenlace. Hemos dicho hace mucho tiempo en este programa que hay que tener mucho cuidado cómo se construye el arco opositor, que hay que dejar congelada la dedocracia, que hay que tratar de ser lo más generoso posible, y parecería ser que, por lo menos por el lado de Labaña, que si no es él no sirve, y por el lado de Cristina, que si no elige ella no funciona, se han cerrado los objetivos principales de cada quien. Labaña dice, no se trata de ganar la elección, sino de saber gobernar o de poder gobernar, mandando un mensaje diciendo cualquiera que gane va a tener un grave problema. Y entonces nos queda a nosotros la esperanza de que, como todavía faltan 30 días para la presentación de los candidatos, que algo madure, que algo cambie en todo esto, para tratar de evitar que los que están se queden 4 años más, porque si no, de un paro general, va a haber que pasar a un sistema activo de plan de lucha, y no es lo mejor que le puede pasar al país. Por eso es la razón de la sinrazón, el sentido del contrasentido,
esta constante de los argentinos de siempre, de toda la vida. Hace 50 años, Lanús se miraba para otro lado cuando se le incendiaba el país a Onganía, porque quería sucederlo en el objetivo de la dictadura. Lanús se respondía entonces a la llamada Unión Soviética, cosa que muy pocos sabían en el ejército, mientras Onganía se mantenía mirando más a Estados Unidos. En ese tiempo y en ese momento pasaron cosas de abajo para arriba, trascendentes, importantes, entre los obreros, los trabajadores y los estudiantes, que conmocionaron al país de aquellos que hoy peinamos canas. Se llamó el Cordobazo. Venía después del Rosariazo y abrió la puerta para que posteriormente se produjeran episodios impensados en la política argentina. Un año después secuestraban a Pedro Eugenio Aramburu. Algunos dicen que había sido una interna del ejército y lo culpan al general Imas, ministro del Interior de Onganía, que dicen que entregó a un muerto a Aramburu en el hospital militar al grupo de montoneros, y los montoneros que dijeron que lo habían secuestrado y ajusticiado. Sea como fuere, la verdad de la historia fue que en el pueblo fue un tremendo impacto en aquellos tiempos, porque ese dictador había hecho sufrir demasiado al pueblo peronista clausurado. 50 años del Cordobazo, día del ejército argentino que nació con la patria, día del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu, día de la confusión de la oposición en la Argentina y el país paralizado. La Argentina necesita trabajar, activar unidad de concepción para la unidad de acción. Quizá los que ya estamos más cerca de irnos de este mundo que de quedarnos, no lo podamos ver. Hacemos voto para que nuestros nietos lo puedan ver.